Efesios 2, los versos 11 hasta el verso 22 es la porción que vamos a estudiar esta mañana. Y la semana pasada nos quedamos que Pablo hablaba y hacía una serie de contrastes entre nuestra vida pasada y la vida presente, en cómo él nos mostraba cuál era nuestra condición y nuestro estatus antes de conocer a Cristo. Y Pablo nos decía de que antes estábamos muertos espiritualmente. Hablaba de una muerte espiritual, que era la condición que cada persona tenía o tiene si aún no ha conocido a Jesús personalmente. También hablamos y nos decía Pablo de que éramos hijos de desobediencia y también hijos de ira. Y esa era la condición, ese era el contraste entre donde antes estábamos parados, y él empezó a hablarnos de cuál era nuestra nueva posición en Jesús. Él decía de que ahora éramos amados, de que Él nos amó, de que Él nos dio vida, de que Él nos exaltó, o sea, nos sentó a lugares celestiales juntamente con Él. También Él nos dio un propósito, y Pablo terminaba ahí en el verso 10 hablándonos de que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no solamente Dios nos salvó, nos rescató, nos amó, sino que también preparó algo para que tú y yo podamos andar en ellas, que son buenas obras. Y las buenas obras son importantes porque son una manera en que damos fe de que realmente hemos creído y hemos nacido de nuevo. Las obras nunca son para ser salvos, pero son una buena evidencia de que hemos sido salvos. Ahora, el mensaje de esta mañana se llama Tan lejos y tan cerca. Y Pablo habla sigue hablándole a los efesios de una condición pasada, de que ellos hagan memoria de cosas que habían en el pasado y de dónde estaban ellos antes ubicados en su relación con Dios. Entonces, si estás ahí en Efesios 2, vamos a leer del verso 11 en adelante, y dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra esperanza, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Pablo como que continúa un poco la idea del contraste entre la vida presente, la nueva vida que tenemos gracias a Jesús, y la vida pasada. Y hace ese contraste, pero ahora enfocado en algo tan importante como la vida de iglesia, la vida y la relación no solamente que tenemos entre nosotros y Dios, sino la relación que tenemos entre nosotros como hermanos. Y él dice: acordaos, por tanto, acordaos. Cada vez que lees en la Biblia y aparece un por tanto, Pablo está diciendo que en base a todo lo anterior que él ha dicho, aquí hay una manera en que nosotros respondemos. Por todo lo anterior, por tanto, todo lo que yo he dicho del verso 1 al 10, de lo que antes éramos y de lo que ahora somos en Cristo Jesús, de dónde estábamos ubicados antes y dónde estamos parados hoy, ahora en base a todo eso, por tanto, todo lo anterior, nosotros debemos de recordar, dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros, dice, los gentiles. Habla de ese otro tiempo, de que habían cosas que caracterizaban a los cristianos de Éfeso en otro tiempo en su vida, en otra etapa, en otro momento.
Y esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida sin Jesús y la vida con Jesús. Lo que hacíamos antes sin conocer a Jesús y lo que hacemos ahora por conocer a Jesús. Debe haber un contraste. Nuestra vida nunca queda igual y se mantiene igual cuando conocemos a Jesús. Nuestra vida cambia. Y sí, nuestra vida todavía no es perfecta, completamente perfecta, todavía no. Pero sí hay un cambio entre un antes y un presente y un ahora. Pablo ya vimos que él hablaba de lo que eran antes ellos, muertos espirituales, hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero aquí habla de otro asunto, dice, en otro tiempo vosotros los gentiles, dice, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, dice, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y Pablo empieza a hacerle recordar de algo que ocurría antes. Dice, ustedes, dice los efesios, los éfesos, eran llamados incircuncisión. ¿Por quién? Por los de la circuncisión. ¿Y qué es lo que está hablando Pablo aquí? Está hablando de esa tensión y esa rivalidad y esa separación que había entre los judíos y los gentiles. Siempre hemos dicho de que los gentiles nos referimos a cualquier nación que no es Israel. Si tú no eres un israelita, tú eres un gentil como yo también lo soy. Y lo que Pablo está hablando acá era esa separación que existía y que ha existido entre los judíos y los que no son como ellos. Y esa tensión existía y era una realidad en la época de los apóstoles, en la época, de hecho, por mucho tiempo tú ves en el Antiguo Testamento cómo existía esa tensión de separación entre Israel y el resto de las naciones, el resto de los pueblos. Y dice, ustedes eran llamados incircuncisión, o sea, ustedes eran llamados los incircuncisos. Y ves, por ejemplo, en la historia de David, en el Antiguo Testamento, cómo David se refiere a Goliat, ¿se acuerdan? Cuando viene y dice, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar a los ejércitos del Señor? Y se referían así, los incircuncisos, como estos son los incircuncisos, no son como nosotros, que tenemos la marca, la señal del pacto de Dios con nosotros. Entonces, la circuncisión se había transformado en algo que era de orgullo, en algo que había separado a Israel del resto. Y era una marca, claro, una marca física, pero que Dios tenía la intención de que no solamente fuese algo físico, sino que algo del corazón, algo que Dios iba a marcar sus corazones. Y dice, ustedes son llamados, eran llamados incircuncisión. Y esa palabra llamados quiere decir de que era un sobrenombre. Que los judíos, al decirle incircuncisos, realmente era un sobrenombre, un apodo con lo que ellos se referían a personas que no eran como ellos. Este es un incircunciso. Es una manera de pedir, de dar como que un sobrenombre. El sobrenombre, el diccionario lo pone como una referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que los distingue. Y cada vez que tú te refieres a alguien por una cualidad o algo que los distingue, estás poniéndole un sobrenombre. Aquí en México hay mucha rivalidad entre los estados. ¿A poco no? Cuando estuve en Mérida un año y como 2 meses, me di cuenta que tenía mucha rivalidad con los de Campeche. Y siempre es como que le echan así a los de Campeche. Y los de Campeche también a los de Mérida, ¿no? Bueno, de todas partes a veces de Mérida. Pero vemos que los del norte y los del sur y los de acá y los de allá, entonces todos como que empezamos a criticarnos y a apuntarnos y a poner sobrenombres, apodos por la manera en que hablan, por la manera en que son, porque son chaparritos o son altos o lo que sea. Y eso ocurre, eso es una realidad, ¿ves? Le ponemos sobrenombres a las personas. Y lo que estaba ocurriendo acá era que los judíos le habían puesto ese sobrenombre o ese apodo o se referían a los gentiles así, como los incircuncisos, ¿no? Los incircuncisos. Y Pablo le dice, recuérdense, ustedes antes eran llamados así se referían a ustedes, como que tenían este sobrenombre, este apodo, ¿no? ¿Te ha pasado así como que te identifican o te califican de una manera y como que, es tal, ¿no? Y como que por algo que hiciste ya quedaste marcado por toda la vida. Y a veces, ¿sabes qué? Los sobrenombres son como que duelen porque a veces te lastiman. Y la gente te pone apodos y no nos gusta y como que nos duele lo que los demás dicen de nosotros o cómo se refieren a nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta que me la hice a mí.
¿Por qué me afecta más ser considerado como inferior por otra persona igual a mí, a que ser amado y aceptado por Dios? ¿Por qué me duele o por qué me afecta más el que otra persona me pueda poner un sobrenombre o me pueda menospreciar? Otra persona que es igual a mí ante Dios. La verdad de que alguien superior a mí mismo, infinitamente superior como Dios, me ama y me acepta. ¿Sabes por qué nos afecta más la opinión de otros? Porque a veces realmente la opinión de Dios no es tan importante para nosotros. Cuando tú y yo sabemos de que somos amados y somos aceptados por Dios, que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesús. Claro, no digo que lo que digan los demás no nos va a doler, pero eso no tiene por qué marcar nuestra vida. ¿Ves? Es que tú eres el tal. Tú siempre vas a ser así porque eres así y vienes de acá y tu familia era así y pum, el tal. Y eso nos duele y como que nos frustra. Eso pasa porque tenemos, y es más importante para nosotros, el que dirán que lo que Dios ha dicho de nosotros. Que somos aceptados, somos amados, somos bienvenidos. Entonces los judíos se referían así a los que no eran como ellos. ¿Y cuál era su orgullo? La circuncisión. Esa marca en la piel que era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Era una marca nacional, era una marca física. Era una circuncisión, era una marca en la piel, pero Dios no quiso que simplemente fuese algo de la piel. Él quería que fuese algo del corazón. Mira, acompáñame rapidito al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 11. Colosenses 2, 11. Dice: en Él también, hablando de Jesús, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Colosenses 2:11. Con circuncisión no hecha a mano, chécate, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y empieza a hablar acá Pablo a los colosenses de una nueva circuncisión, de algo que hace Cristo, que hace a nivel del corazón, al nivel interno, no algo en la piel. Dice la circuncisión de Cristo, dice verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y empieza a hablar del nuevo nacimiento, de lo que Dios hace en tu vida, en mi vida, cuando creemos en Él y nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. Y Él nos marca por dentro, no una marca física. Los judíos habían llevado la marca física a un nivel que Dios no tenía la intención de que fuese. La marca física, la circuncisión, era simplemente un recordatorio del pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero ese pacto vino muchos años después de que Dios dice, y le fue contado por justicia su fe, la fe de Abraham. La marca vino después de la fe. Y la justificación también. Mira, vamos a Filipenses, el libro que está ahí adelantito de Colosenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, verso 2 y 3. Filipenses 3, 2 y 3 dice, guardaos de los perros. Y no está hablando de un canino, ¿ok? Guardaos de los malos obreros. ¿Quiénes son estos? Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo, los que quieren andar marcando la piel, pero relacionado con todo este asunto de la circuncisión. Dice, verso 3, porque nosotros, o sea, nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Ves? La circuncisión verdadera es del corazón. Es cuando nosotros nos gloriamos en lo que Jesús hizo por nosotros, no en una marca en nuestra piel, no en nuestras buenas obras, no en que nosotros somos reconciliados con Dios o somos aceptados por Dios por guardar ciertas leyes. Nosotros nos gloriamos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, porque Él cumplió lo que tú y yo no podíamos cumplir. Y en eso dice nos gloriamos. Y después puedes seguir leyendo y Pablo habla de todo lo que él consideraba como importante antes, lo tiene por basura, dice. Entonces, realmente los judíos, al referirse a los gentiles, a gente como tú y yo, como incircuncisos, realmente había orgullo y había separación
distanciamiento entre una nación y un grupo de personas con el resto de los que no eran como ellos. Había una barrera social, una barrera espiritual entre estos dos grupos. Dice un comentarista de que habían ciertos judíos así súper tradicionales de que ellos creían realmente de que los gentiles habían sido creados por Dios para ser usados como combustible en el infierno. Que simplemente ese era el propósito con el cual Dios había creado a los gentiles. A ese nivel de total desconexión con el mundo que ellos vivían. Y ellos pensaban, y tú podías venir a Dios, pero para venir a Dios tenías que venir a través del judaísmo. O sea, tenías que convertirte al judaísmo y a través del judaísmo podías llegar a Dios. Pero ¿te acuerdas cuando estudiamos el libro de Gálatas? Cuando el problema realmente era cómo la gente va a ser salva, cómo vamos a ser justificados, a través de las obras de la ley o a través de simplemente por la fe en Jesús. Y te acuerdas cuando vimos en el libro de Hechos que el problema fue resuelto en el concilio de Jerusalén y ahí los apóstoles dijeron que no se nos podía imponer ninguna carga a los gentiles, sino un par de cosas nada más que teníamos que tener cuidado, pero que la salvación era simplemente por la fe en Jesús. Porque estos fariseos o estos fariseos religiosos judíos que estaban relacionándose con el cristianismo, estaban diciéndole a la gente que para ser salvo tenías que circuncidarte. Y no es así. La única manera, la única forma en que tú y yo podemos ser salvos no es por ningún ritual, no es por ninguna marca, es simplemente por la fe salvadora en Jesús, en lo que Él hizo por ti y por mí. Y por eso estamos seguros. Entonces, esta situación de la circuncisión había provocado en los judíos orgullo, había traído una división entre ellos y el resto. Y me gusta cómo termina ahí Pablo en Gálatas 6, dice, ni circuncisión ni incircuncisión, sino dice una nueva creación en Cristo. Y de eso se trata, ¿ves? De eso se trata el cristianismo. No de que tú te vienes a mi grupo, yo me voy a tu grupo, se trata de venir a Jesús. De una nueva vida, de una nueva posibilidad, de un nuevo comienzo que tú y yo tenemos gracias a la posibilidad que Dios nos da en la persona de su Hijo. Ahora, ¿qué barreras hay hoy en día? ¿Ves? Estas son barreras que habían en los tiempos de los apóstoles. ¿Qué barreras hay hoy en día en las iglesias? ¿Qué barreras hay entre nosotros a veces que venimos a un mismo lugar, pero estamos divididos? ¿Ves? Hay paredes invisibles que nos separan entre tú y yo. Hay barreras de tipo racial, cultural. Hemos visto estos últimos quizás meses, quizás no nos toca tanto a nosotros, pero lo hemos visto en Estados Unidos, el conflicto racial entre la gente de color y los blancos. De los policías que hacen esto con la gente de color y todo el conflicto. Hay un problema racial, ¿ves? Pero ¿sabes qué? Acá en México también hay problemas raciales. Cuando nos referimos peyorativamente al indígena de Chiapas o a los de Oaxaca o a los tarahumara o donde sea, hay un problema racial entre nosotros, los mexicanos, y también me considero como uno suyo. Hay problemas raciales, ¿ves? Y esas cosas a veces se traen a la iglesia y causan separación entre nosotros. Problemas raciales, barreras raciales o culturales. ¿Qué otro tipo de barreras? Barreras bien común, socioeconómicas. Las cosas socioeconómicas son una gran barrera en las iglesias hoy en día. Yo tengo dinero, me junto con la gente de dinero, no me junto con los que no tienen dinero como yo. Yo soy pobre, me junto solo con los pobres, no me meto con los que tienen dinero. Y entre ambos grupos están atacándose y mirándose feo y no hay compañerismo. Las cosas socioeconómicas. Yo no creo en lo absoluto, y a lo mejor es una opinión personal, pero creo que es lo que veo en la Biblia. Esas iglesias para gente de dinero, iglesias para gente que no tiene dinero. La iglesia, lo hermoso de la iglesia es que es algo que tiene de todo. Hay gente que puede convivir, que a lo mejor Dios los ha bendecido más materialmente, y hay gente que no tiene tanto, pero que puede convivir y podemos relacionarnos. ¿Y sabes qué? Me encanta eso de nuestra iglesia. Porque aquí hay gente que Dios les ha bendecido y les ha prosperado materialmente. Pero hay gente que no tanto, ¿ves?
que tiene que andar vendiendo cosas en la calle a lo mejor. Y eso no lo hace una persona menos digna. Pero podemos convivir y estar bajo un mismo techo adorando a un mismo Dios. Y eso es lo que tiene que ser la iglesia. No un lugar donde hay barreras, donde los que tienen se sientan acá y los que no tienen se sientan acá. Donde los que fueron a la universidad se sientan acá y los que no terminaron primaria se sientan por acá. No se trata de eso. No se trata en lo absoluto de eso. Otra barrera es la barrera religiosa. Levantamos paredes y pues nos lanzamos misiles los unos a los otros. Y sabes que a lo mejor aquí no somos no somos como perseguidos quizás como en el oriente, donde si eres cristiano pues te persiguen y te matan. Pero sabes que a veces nosotros bajo una misma ciudad, a lo mejor no es un asunto como religioso de cristianismo versus otro sistema de fe, pero a veces es entre una iglesia y otra iglesia, entre una denominación y otra denominación. Entonces los de esta denominación hablan pestes de los otros. Y los otros hablan peste de estos de acá. Y dices, o sea, ¿qué onda? ¿Esa es la iglesia de Jesús? Que estamos como que atacándonos unos a otros. Barreras que hay en las iglesias hoy en día. Ahora fíjate, dice, en aquel tiempo, eso era tiempo pasado, lo que ellos antes eran. Y Pablo les recuerda un par de cosas de cuál era su vida antes. Número 1, estabais sin Cristo, dice el verso 12. Estabais sin Cristo. Y eso es lo peor, ¿ves? O sea, lo peor de tu vida pasada, lo peor de nuestra vida pasada, no era que teníamos este problema o esta situación económica. Nuestro peor problema antes de venir a Cristo era ese precisamente, es que estábamos sin Cristo. Ese es el primer problema que Pablo pone aquí de la vieja vida. Sin Jesús, sin Cristo. Y es interesante que él usa la palabra Cristo y no Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es un título de Jesús, no es su nombre. La palabra Cristo quiere decir Mesías en hebreo, es la misma palabra. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Y ambas palabras significan lo mismo, el ungido. Y tú ves en el Antiguo Testamento cómo Dios había dado la promesa del Mesías. Israel toda su vida tuvo esa esperanza, la esperanza de que iba a venir el ungido de Dios, el Mesías, iba a venir a salvar. Ellos crecieron con la esperanza de que no sabían cuándo, pero un Salvador iba a venir. Tú y yo, como mexicanos, no teníamos esa esperanza. Ninguna nación tenía esa esperanza con la cual ellos crecieron y ellos han crecido. La esperanza de un Mesías. Entonces tú y yo estábamos en el grupo que no teníamos la menor idea de los planes de Dios, de que Dios iba a elegir a una nación pequeña para realmente revelarse a ellos y usarlos a ellos para revelarse a todo el mundo. A miles de kilómetros de acá, tú estabas viviendo tu vida normal, en tu trabajo, en tu casa, así X, sin saber nada de los planes de Dios, pero Dios en su gracia se cruzó en tu camino y te trajo a esta nueva familia que es eterna. ¿Ves? Lo peor de nuestro pasado era eso. O a lo mejor es lo peor de tu presente si todavía no has venido a Jesús. Es una vida sin Cristo, es lo peor que te puede pasar. Créemelo. Separado de Dios, sin esperanza. Número 2, dice, ustedes estaban, dice el verso 12, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dios se reveló a la nación de Israel, los eligió, los apartó y los tomó suyos. No porque eran grandes, sino porque eran un pueblo insignificante, dice Dios. Y los eligió y los trajo. ¿Por qué? Porque Dios eligió una nación. ¿Y por qué es importante Israel? Porque Dios iba a enviar al Mesías. Y el Hijo de Dios iba a venir a través de una nación. Y ese es el propósito de Israel. Que Dios iba a revelar a un grupo de personas, le iba a dar su ley, le iba a dar sus mandamientos. Se iba a revelar a ellos. Y se iba a revelar al mundo a través de un grupo de personas. Pactos y leyes, dice, ordenanzas. Ese es el propósito. Entonces ellos tenían esa ventaja que tú y yo no teníamos. Que Occidente no tenía, que América no tenía, que
ciertas partes de Europa no tenían, que África no tenía. ¿Ves? Dios eligió un grupo específico de personas para revelarse a ellos, pero para que ellos pudiesen reflejar a Dios a todas las naciones también. Fíjate, acompáñame a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 4 al 5. Son palabras del apóstol Pablo y él así se refiere a los que son sus paisanos, ¿no? Que no creen en Jesús, pero dice, mira, ¿cuáles son las ventajas que ellos tenían? Verso 4, Romanos 9, 4 al 5, dice que son israelitas, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Imagínate, ese es todo el legado que ellos tenían. O sea, todo lo importante de la conexión de Dios con el hombre estaba relacionado con un grupo de gente, una nación específica. Y nosotros, dice, y ustedes como gentiles, o sea, todos nosotros y los de Efesios, estábamos igual en un grupo ajeno, que no teníamos ese trasfondo, que no tenemos ese legado cultural. Pero ellos sí, ellos desde un comienzo, miles de años esperando al Mesías, con esa esperanza. Fíjate, volviendo a Efesios 2, la tercera cosa dice, sin esperanza, dice. Esa era la condición de los efesios, sin esperanza. Claro, sin conocimiento de un Salvador, ¿qué esperanza teníamos? Ninguna. Absolutamente ninguna. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu esperanza hoy? ¿En qué tienes esperanza? Si no tienes a Jesús, créeme que no tienes esperanza. Toda la esperanza que este mundo te puede ofrecer es temporal y se va a acabar. Toda esperanza terrenal termina. Dios nos da en Jesús una esperanza eterna, porque todo lo que Dios da es eterno, porque Él es eterno. No tiene fecha de caducidad, no se va a acabar, no se va a perder, porque Él lo da. Pero ¿dónde está puesta tu esperanza hoy? ¿Dónde crees que debieses de llegar, o debieses de ir, o debieses de tener para poder estar finalmente en paz? Créeme que vas a pasar toda tu vida buscando y probando y yendo por aquí y para allá y dando botes de aquí para allá, y Dios te va a estar esperando hasta que des el último bote a ver si vienes con Él, sin esperanza. Y finalmente dice, sin Dios en el mundo. Qué tragedia, sin Dios en el mundo. El mundo es difícil y vivirlo sin Dios es más difícil. Es imposible. ¿Ves? Él quiere ser tu Dios en este mundo. Él quiere ser eso, ser nuestro Dios. Pero esa era nuestra vida pasada. Antes nosotros éramos así. Ahora tenemos un Dios. ¿Ves? Si has creído en Jesús y has nacido de nuevo. Fíjate el verso 13. Pero ahora, dice, marca el contraste. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Pero Dios. Para mí el pero Dios es Jesús al rescate. Eso significa para mí. Es el contraste de Dios, es la intervención de Dios en nuestra tragedia. Es Jesús viniendo a rescatarnos. Y sabes que nuestro pasado dice, ustedes antes estaban así, antes eran esto, pero ahora en Jesús, esta es la posibilidad que Dios les da. Antes nuestra vida estaba perdida, no tenía esperanza, no teníamos Dios, no teníamos ninguna noción de este Dios que quiere revelarse a su creación y quiere salvar a su creación. Pero ahora en Jesús tenemos conocimiento y tenemos acceso a todas esas verdades para nosotros también, los gentiles. Dice, me gusta la palabra que usa, habéis sido hechos cercanos. ¿Ves? Estábamos tan lejos de Dios. Tú estabas tan lejos de Dios como yo lo estaba. Pero un día, gracias a Jesús, fuimos hechos tan cercanos a Él. Estando tan lejos, vinimos a quedar tan cercas. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús. Fíjate los contrastes que Pablo habla. Habla de que antes estábamos lejos, ahora estamos cercanos.
La idea era, y la idea que los judíos, sobre todo los religiosos, transmitían es, ok, ¿quieres venir a Dios? Tienes que venir al judaísmo. Tienes que venir al judaísmo, tienes que convertirte al judaísmo. Pero ahora en Jesús no es que yo me convierto al judaísmo para venir a Dios. Ahora voy a Jesús para llegar a Dios. ¿Ves? Es tan importante que entendamos eso, porque hoy en día también hay grupos así. Aquí también en esta ciudad. Que te quieren como que convencer de que no, de que tienes que hacer esto y venir para acá. Y claro, y Jesús y todo, y ahí te dan vuelta. ¿Sabes qué? Lo único que tú y yo necesitamos para venir a Dios es Jesús y su Biblia. Este libro. No se trata de convertirme en una religión o a una religión para venir a Dios. Se trata de venir al Hijo. Y Él nos acerca al Padre. Fíjate el verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Reconciliación. Eso es una palabra tan importante que necesitamos comprender. Reconciliación. Y dice que Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz con Dios. Y la idea en el original es que solo Jesús es nuestra paz con Dios. ¿Ves? No es Jesús y algo más es mi paz para con Dios. Es solo Jesús mi paz para con Dios. Lo que Él hizo. No se trata de lo que tú y yo tenemos que hacer, no se trata de nuestro desempeño, no se trata de nuestras buenas obras para estar en paz con Dios, no se trata de cumplir una ley para estar en paz con Dios, se trata de que nuestra paz es Jesús. Él vivió una vida perfecta, Él vivió una vida intachable que tú y yo no pudimos vivir. Y por su obra, por lo que Él hizo, nosotros somos justificados. Cantamos este glorioso intercambio, ¿ves? Cantamos de que tú y yo somos declarados justos en Jesús. Imagínate, el Padre te ve como una persona justa, como si tú nunca hubieses pecado, simplemente porque has puesto tu fe en Cristo. Como si siempre hubieses, o sea, la vida que tú y yo no pudimos vivir, Dios, el Padre, te la atribuye a ti y hay un intercambio, porque Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Pero Él nos dio su justicia y nos transfirió a nuestra cuenta su justicia para que el Padre te vea a ti y a mí como personas justas y santos. ¿No te parece? ¿Quién te puede dar eso? ¿Quién te puede decir? ¿Sabes qué? Ya Dios te ve como justo, como si siempre hubieses obedecido. Solo Jesús. Ninguna ley, ningún ritual, ninguna iglesia. Solo Jesús. Mira, vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Si la Biblia que tienes ahí es tuya, marca ese versículo, es importante que te lo aprendas. Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió no cuando tú y yo éramos santos. No cuando tú y yo dijimos, ya voy a empezar a ir a la iglesia. O ya voy a empezar a agarrar la Biblia, a hacer mi devocional. No murió ahí. Jesús murió por ti y por mí cuando estábamos en el peor punto de nuestra vida. Que básicamente es toda nuestra vida pasada sin Jesús. Pero fíjate lo que dice el verso 1 de Romanos 5. También ese debes de marcarlo. Dice, justificado. Pues, ¿por qué dice ahí? Por la fe tenemos, ¿qué dice ahí? Paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestras buenas obras, dice. ¿No? No. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Tú y yo somos declarados justos ante Dios, no por nada que tú y yo hicimos,
sino por lo que Jesús hizo. Porque nada de lo que tú y yo hagamos es suficiente para ser declarados justos. Yo puedo treparme al edificio más alto, puedo treparme al monte Everest y llegar al punto más alto que el hombre puede llegar. Pero aún así, entre el pico del Everest hasta el cielo hay una infinidad de distancia. Y tú puedes hacer las mejores obras, algo totalmente humanamente sobresaliente, pero jamás te va a alcanzar para llegar a Dios. Nunca. Por eso Jesús tuvo que venir. Porque si alguna buena obra tuya o mía hubiese sido suficiente, Jesús no tiene por qué venir. Nada más nos muestra lo que tenemos que hacer. Pero Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir y Él nos justificó. Y dice, tenemos paz para con Dios. O sea, hemos sido reconciliados con Dios. O sea, ya no somos enemigos de Dios. ¿Ves? Dios ya no está enojado contigo si tú has creído en Jesús. Dios ya no está peleado contigo si tú has nacido de nuevo. Tienes que entender el privilegio que tienes en Jesús. Sí, Dios nos corrige, claro que sí. Dios no está interesado en hijos malcriados. Pero eso no quiere decir de que Dios no me ama. Dios me ama. Me amó cuando no tenía ningún interés en Él. ¿Crees que ahora que eres parte de su familia te va a dejar de amar? Justificados por la fe. Paz para con Dios. Dice, Él es nuestra paz, dice Efesios. Dice el verso 14. Y fíjate lo que dice, importante. Verso 14 dice, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos, ¿de qué pueblo está hablando? Está hablando de el que es judío, el que tiene todo ese legado del pasado, con el que no lo es. Y eso quiere decir de que Jesús es nuestra reconciliación también entre nosotros. Jesús es el que tumba las barreras que nos separan entre nosotros. No solamente Jesús quitó la barrera que nos separaba con Dios, Jesús también quita las barreras que nos separan entre nosotros. Él nos reconcilia y nos hace uno solo en Él. ¿Ves? ¿Cuál era la verdad? Los judíos querían guardar la ley. Los gentiles no tenían ningún deseo de guardar la ley. Ningún interés en eso. Vino Jesús, guardó la ley y nosotros por creer en Él somos justificados. Igual que el judío, porque el judío tampoco guarda toda la ley. No puede, ningún hombre puede. El judío puede decir yo guardo esto, guardo otro. No se trata de esto y esto, se trata de todo. Eso es lo que dice Santiago. Si cumplimos el 99.9%, pero fallamos en ese 0.1%, dice somos culpables de todo. Estamos atrapados, ¿ves? Estamos a Jesús en nuestra vida. Pero aquí lo importante es eso, que no se trata de que el judío tiene que hacerse gentil, ni que tampoco el gentil se tiene que hacer judío. Es el judío y el gentil tienen que hacerse cristianos. Ese es el camino. Cristo viviendo dentro de nosotros. Cristo dándonos nueva vida, una nueva esperanza, una nueva realidad. De eso se trata. No que cada quien se convenza de que vente a mi lado. No, vámonos al lado de Jesús. Él es el nuevo camino. ¿Ves? El pecado, y esto es una verdad importante, el pecado nos separa. El pecado primero nos separa de Dios, pone una barrera con Dios cuando pecamos. Es interesante, ves que la Biblia le habla a los esposos, eso es importante para esposos, pero también creo que aplica para las esposas. Dice que cuando nos tratamos ásperamente, nuestras oraciones son estorbadas. ¿Sabías? Cuando en una relación matrimonial nos tratamos el uno al otro ásperamente, dice que nuestras oraciones, o sea, nuestra comunicación con Dios es estorbada. O sea, ¿te ha pasado eso que vas hablando por celular y nomás de repente como que se te va la señal? No hay señal, se fue la red Telcel y empiezo a hablar mal de Telcel, ¿verdad?
Oye, ¿por qué yo pago esto? Y se fue la señal, no hay cobertura ahí. Sigue siendo cliente Telcel. Y te van a seguir cobrando. Pero en ese momento algo pasó que la señal se te fue. Bueno, dice que el pecado entre nosotros estorba nuestras oraciones. No es que Dios necesariamente no nos escucha, pero hay algo que está bloqueando ahí. ¿Por qué? Porque el pecado divide. El pecado separa. Nos separa de Dios, pero ¿sabes qué? También nos separa entre nosotros. Nos separa entre nosotros. Adán y Eva, cuando pecaron en el Edén, lo primero que se rompió fue su comunión con Dios. Pero ves después que eso también los dividió entre ellos. Caín mató a Abel. ¿Ves? Un hermano mató al otro. Y eso es lo que hace el pecado. Trae separación, distanciamiento, barreras que levantamos para protegernos, para ser superiores, para ser mejores, para no ser lastimados. También la gente levanta barreras porque no quiere ser lastimada y no se mete con nadie porque no quiero que nadie me lastime. Error. Vas a ser lastimado igual. Por más que levantes barreras, mejor bajémoslas. Veamos a Jesús. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de su Hijo. Pero ¿sabes qué? El mismo sacrificio que nos reconcilió con Dios es el mismo sacrificio que nos puede reconciliar entre nosotros. Si el sacrificio de Jesús pudo quitar una barrera tan grande como el pecado que nos separaba de Dios, ¿tú crees que el sacrificio de Jesús no puede quitar un pequeño obstáculo que te separa de tu prójimo? También. Esto aún más. Cuando Jesús murió por nuestros pecados, no solamente murió por los pecados que tú y yo cometimos, también murió por los pecados que nos cometieron en contra de nosotros. Eso quiere decir de que tú y yo, por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿sabes qué podemos hacer? Perdonar también. También podemos perdonar. También podemos reconciliarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y te ofende, porque cuando alguien viene y te lastima, cuando alguien viene y se aprovecha de ti, ¿sabes lo que dice Jesús? Ponlo a mi cuenta, yo pagué por eso. Ese también es pecado. Y yo también pagué por eso. Entonces, ¿por qué estás con rencor? Sé libre, perdona. Lo puedes hacer porque ese precio, ese pecado fue pagado también. Pero nosotros nos aferramos y ¡pum!, ponemos la barrera. Y nos dividimos entre nosotros, los hermanos de la fe. Nos dividimos con otras iglesias, nos dividimos con otras personas. Olvidándonos de que la reconciliación de la cruz no solamente resolvió el problema verticalmente, también resuelve el problema horizontalmente. También lo resuelve. Nunca te olvides de eso. La reconciliación vertical también logra y puede lograr la reconciliación horizontal. Si Dios, siendo justo y siendo santo y siendo completamente perfecto, pudo y quiso y tomó la decisión de perdonarnos. Alguien pagó por eso. A veces no es que Dios dijo borrón y cuenta nueva y quién sabe dónde. No, alguien pagó por eso, ¿ves? Dios es amoroso, pero también es justo. Entonces, no es que Él se olvida del pecado y ya vamos a hacer como que nada pasó aquí. No es así. Alguien pagó por tu pecado y el mío. Jesús pagó por eso. Pero también pagó por lo que te hicieron en contra. Entonces, en Jesús tienes la libertad de olvidar eso y seguir adelante con lo que Dios tiene para ti hoy y mañana y pasado. No mirando al pasado, mirando lo que Dios tiene para ti por delante. Reconcíliate con esa persona que llevas tiempo peleados. A lo mejor es tu mamá, a lo mejor es tu papá, a lo mejor es tu hermano, a lo mejor es tu jefe, a lo mejor es tu empleado, a lo mejor es tu hermano aquí en la iglesia, que nomás no te quieren ni siquiera acercar porque tienes un tema pendiente con él. ¿Y cómo puedes tener un tema pendiente
si no tienen ningún tema pendiente con Dios? ¿Cómo podemos vivir así? Con temas pendientes entre nosotros, si ya no tenemos un tema pendiente con Dios por Cristo. Reconcíliate, obedece, perdona. ¿Ves? Todo eso lo logramos porque Jesús murió en la cruz. Quizás hace meses o semanas que no le hablas a tu esposa o que no le hablas a tu esposo. ¿Por qué? ¿Jesús te ha tratado así a ti? Tenemos que pensar. Pecado trae división, pero la cruz trae reconciliación con Él y entre nosotros. ¿Sabes qué? La iglesia, el propósito de Dios es que la iglesia sea un milagro. Porque el propósito de Dios es que en la iglesia, todas esas barreras que hay en el mundo, aquí no existan. Que aquí no existan. Esa separación socioeconómica no debe de existir en la iglesia. Ese no es el plan de Jesús. Las barreras educacionales no deben de existir en la iglesia. No es el propósito de Jesús eso. Tú debes de tener toda la confianza en una iglesia o en la iglesia de Cristo, de poder acercarte con cualquier persona y saber de que esa persona te va a dar la bienvenida. ¿Ves? Aquí no queremos darte la bienvenida en esta iglesia porque tienes dinero, o porque tienes una maestría, o porque a lo mejor no terminaste la primaria. No te damos la bienvenida por eso. Te damos la bienvenida porque en Jesús eres bienvenido. Y no tienes que hacer nada para ser bienvenido. ¿Ves? Si pensáramos más así, si realmente entendiéramos lo que la cruz significa, yo creo que nuestras relaciones serían totalmente diferentes entre nosotros. O sea, con la cruz queda el orgullo totalmente fuera de foco. No hay nada de lo cual nos podamos sentir orgullosos. Simplemente, como dice Pablo, gloriarnos en Cristo. ¿Ves lo que hace Jesús? Y hay 4 cosas, así dice, de ambos hizo uno. Fíjate el énfasis de Pablo, verso 14, de ambos hizo uno. Verso 15, dice, crear de los dos uno solo y nuevo. Verso 16, reconciliar a ambos en un solo cuerpo. Verso 17, unos y otros tenemos la misma entrada. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el énfasis? Estamos juntos en esto. O sea, vienes a Jesús y créeme, no te vas a librar de la iglesia. No puedes decir, sí, yo quiero seguir a Jesús, pero no estoy interesado en la iglesia. Ese cristianismo no existe. Ese puede ser tu religión, pero eso no es el evangelio. Ahora fíjate el verso 19-22, dice, así que como conclusión, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, y cuando ves eso en la Biblia, quiere decir, ok, esta es la conclusión, en base a lo anterior, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Eso quiere decir de que tú y yo somos parte, como dice aquí Pablo, de la familia de Dios. Ya no tienes que sentirte poco, ya no tienes que sentirte menos de que yo vengo de esta familia, o que mi familia no tiene esto, o que mi familia tiene esto otro, o tiene mucho. No, se trata de lo que tu familia tiene. Se trata de la nueva familia a la cual Dios te puso, que es la iglesia, y no es Calvary Chapel Cancún. Sí, es una iglesia local, pero tú y yo somos parte de algo global, de una iglesia global, la iglesia de Cristo. Y somos insertados en una familia, donde como en cualquier buena familia y familia normal, hay diferencias entre los hermanos. No todos pensamos iguales, no todos nos vemos iguales, aunque hay rasgos que nos caracterizan unos con otros. Yo no soy una copia de mi hermana, pero en algo nos parecemos, creo. Y algo tenemos de mi mamá, y algo tenemos de mi papá. Hay rasgos que nos
hacen parecer. Y así hay rasgos en nosotros. Tenemos el ADN de Cristo. No somos una copia ante nosotros, pero nos parecemos a nuestro Padre. Y esa es la mejor familia donde puedes estar. Donde el Padre es el Padre de nuestra familia. Miembros de la familia de Dios. No hay primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. No hay eso en la familia de Dios. Tú no eres importante por lo que tienes, por dónde estudiaste, por dónde has viajado, por los amigos que tienes, por los contactos que tienes. No eres importante por eso. Tú eres importante porque Jesús murió por ti. O sea, mira a tu alrededor, mírense unos a otros. Mírense. Mira, esa gente que estás mirando, esa es la gente de Jesús. Muy diferente a lo que eres, a lo que soy yo. O sea, la neta, ¿estaríamos juntos un domingo en la mañana? Así por cualquier otro tema. Estamos juntos porque amamos a Jesús, pero estamos juntos porque Jesús nos ama a nosotros. Y no tienes que ser igual al que está sentado a tu lado. Dios no quiere eso. Dios te dio un carácter, te dio una personalidad. Pero Dios quiere hacer una mejor versión de quien tú eres. No te quiere hacer como el otro. Te quiere hacer, de hecho, como Jesús. Ese es el plan. Después dice, edificados. Verso 20, edificados sobre el fundamento. La iglesia es un lugar donde tú y yo somos edificados. Donde hay un cimiento seguro. ¿Y cuál es el cimiento seguro? Es Jesús, que es la piedra del ángulo. Si tienes a un hijo en la clase de los medianos, pregúntale hoy, ¿qué te enseñaron? Hoy están hablando de la piedra angular de Cristo. Y Jesús es la piedra angular. La piedra angular es la primera piedra de donde se comenzaba a construir todo. Entonces, Jesús es el cimiento de la iglesia, es el cimiento de nuestra vida. De ahí parte todo. Pero también habla de los apóstoles. Y no de los apóstoles de hoy en día, ¿ok? Está hablando de los apóstoles de los 12. Esos apóstoles dieron el cimiento también a la iglesia con sus enseñanzas. ¿Te acuerdas lo que dice el libro de Hechos 2:42? Una de las cosas en las cuales perseveraban era en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, no los modernos, en los originales. Y tú y yo estamos seguros cuando Jesús es el cimiento y permanecemos en la enseñanza primera de la iglesia, el Evangelio. ¿Por qué la iglesia a veces hemos perdido eficacia? Porque nos hemos diluido. La sal ya no tiene eso para salar la tierra. Y tú y yo vamos a crecer cuando permanecemos en las enseñanzas de Jesús y en la de los apóstoles, aquí la palabra de Dios. Tercero, dice, todo el edificio va creciendo. La iglesia también es un lugar donde crecemos. El crecimiento no está fuera de la iglesia, el crecimiento está siendo parte de la iglesia. Estando conectado con una iglesia local. Una iglesia que consideres tu iglesia. ¿Consideras esta tu iglesia? Puedes decir sí, pero ¿tu vida diaria lo demuestra que esta es tu iglesia? Las decisiones, tus prioridades, ¿demuestran que esta es tu iglesia? ¿O eres una visita en esta iglesia? No quiero ser agresivo, pero tienes que pensar en eso. A veces nos sentimos orgullosos y digo, yo voy a tal iglesia, pero a ver, ¿servimos a nuestra iglesia? ¿Amamos a nuestra iglesia? No de labios, con cosas concretas. ¿Nos amamos entre nosotros? ¿Nos servimos unos a otros? ¿Te acuerdas lo que decía Pablo en Efesios? Que no damos lugar a la carne, pero ¿qué? Que nos servimos unos a otros en amor. De eso se trata. Todo el edificio va creciendo y finalmente dice, sois juntamente edificados. O sea, crecer, colocados, como que puestos. Tú eres un tablón en la obra maestra. Eres a lo mejor un clavo que está sosteniendo algo. Dices, un clavo no tiene ningún valor, no lo vemos, pero está afirmando algo. Dios te ha puesto. Y sabes que, como lo decía hace un rato, si has nacido de nuevo, la iglesia no es negociable para ti. O sea, Jesús te trae a su familia, te trae y te pone
en su iglesia, no en una organización, no en una fundación, no en un partido político, no en un club deportivo. Jesús te pone en una iglesia. Ese es el lugar donde Dios te quiere poner. Y sabes que cuando hacemos estas cosas, fíjate lo que dice el último verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados, fíjate, para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí Pablo no está hablando de un edificio, está hablando de lo que somos como iglesia, como creyentes. Somos un edificio donde Dios mora. ¿Y qué es lo que debiese de ocurrir? Cuando una persona incrédula, cuando una persona que no cree en Dios viene o asiste o tiene algún contacto con la iglesia, debiese de irse con la noción de que la presencia de Dios estuvo ahí. ¿Qué dijo Jesús? El mundo los va a conocer. ¿Cuándo? ¿O por qué? Porque nos amamos unos a otros. Esa es la mejor evidencia de que la presencia de Dios está activa en nuestras vidas, de que nos amamos, de que a pesar de que esta o tal o X persona tiene más dinero que yo, Dios lo ha bendecido más económicamente que yo sé que soy igual que Él, que Dios lo ama igual que a mí. Y no hay una barrera que me impide relacionarme con una persona así. Eso significa que si hay alguien que es de escasos recursos económicos, yo que a lo mejor que tengo más, puedo relacionarme sin ningún tipo de fúchila, como algunos, de decir yo me puedo acercar a esa persona porque es igual que yo y fue comprado por la misma sangre que fui comprado yo. Y ponle lo que quieras. La iglesia debe ser eso. De las barreras aquí no existen. Aquí las barreras no nos dividen. Aquí no hablamos de algo político. Aquí no hablamos de cosas que no tienen trascendencia en la eternidad. Aquí queremos conocer a Jesús y glorificar a Jesús. Y queremos amarnos unos a otros. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias porque tú eres bueno y nos compraste y nos diste un propósito, pero también nos pusiste en un lugar. La iglesia es creación, es un invento tuyo, es la novia que tú vienes a buscar. Y es un buen lugar para estar, es el único lugar donde podemos estar. Somos una familia. Y Señor, yo sé que aquí o sea, no estamos exentos a eso. Hemos edificado nuestras barreras nosotros también. Entre nosotros, quizás algo ha pasado, situaciones han ocurrido donde no me ha gustado cómo me han hablado, no me ha gustado cómo se han referido a mí, no me ha gustado cómo me han mirado. La verdad, siempre tenemos un montón de pretextos para justificarnos. Pero cuando volteamos y miramos a la cruz, todo pretexto se acaba. Y no tenemos ningún argumento válido para seguir así divididos. Y te pedimos que tú nos ayudes porque esto no lo podemos hacer sin tu ayuda. Necesitamos que tú, estas verdades que hoy han entrado a nuestra mente, puedan transformar nuestro corazón. Y podamos entender de que tú derribaste completamente lo que nos separaba contigo. Pero también ese mismo sacrificio perfecto, esa misma sangre valiosa, pagó, no para construir un muro, sino pagó para tirarlo abajo. Entonces, Señor, ayúdanos. Porque no queremos estar divididos y separados. Tu sangre es demasiado valiosa para seguir enemistados quizás entre nosotros o seguir separados. Finalmente, recuérdanos de que vamos a pasar una eternidad juntos. Mejor arreglarnos antes.
Gracias por la reconciliación posible contigo, pero gracias también por la reconciliación posible entre nosotros. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos a poner a un lado lo que hemos construido para aislarnos del resto. Ayúdanos tú, Jesús. Amén.